Estimados amigos, estos diálogos fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario, y hoy vamos a hablar de un tema de suma actualidad en el derecho fiscal. Vamos a hablar del beneficiario controlador y de sus características. Tenemos un experto que nos va a platicar del tema. Quédese con nosotros. Bien, pues como comentamos en la introducción de este programa, hoy platicaremos de una figura de reciente incorporación al derecho fiscal, aunque no en nuestro ámbito jurídico mexicano. Vamos a hablar del beneficiario controlador y tenemos un experto que nos va a platicar del tema, el maestro Antonio Monreal, a quien le agradezco que nos acompañe. Muchas gracias por la invitación, doctor. Muy buenas tardes. Antonio, pues como siempre, un placer platicar contigo y sobre todo de temas que, siendo tan especializados, requieren de la explicación de un experto como tú, que lo eres. Y bueno, pues este año se incorporó esta figura del beneficiario controlador al artículo 32B y algunos otros posteriores del Código Fiscal de la Federación. Ya conocíamos la figura del beneficiario controlador por efecto de la famosa ley antilavado, y ha sido un problema desde aquella ley, y me parece que hoy con más complejidad se incorpora al mundo de lo fiscal. ¿Qué es eso del beneficiario controlador? Correcto, doctor. Pues gracias otra vez por la invitación, y es un tema que ha pasado desapercibido en la reforma. Parecía que la reforma fiscal 2022 todo era reciclo y algunos otros temas, pero ya analizándola con claridad, vemos esta nueva obligación para los contribuyentes identificar al beneficiario controlador. El antecedente más directo, como tú bien lo comentabas, era que en la ley antilavado, que entró en vigor 2013-2014, hay que identificar al beneficiario controlador o al beneficiario final. Esto es, y nada más para tener presente que son dos figuras distintas, para efectos antilavado y para efectos fiscales, que persiguen un mismo fin, pero primero para efectos antilavado, la que está vigente en la ley para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita es quien haga una actividad vulnerable tiene que preguntarle al cliente si va a ser el beneficiario final de ese servicio, de ese bien que le está vendiendo, que le está prestando, y debe de hasta, tú sabes bien, rellenar el formato, y las multas en el tema antilavado han sido muy altas, que porque no le pregunté a mi cliente, que porque no documenté si había un beneficiario controlador. Pero si lo llevamos al ámbito fiscal ahora, a partir de esta nueva incorporación, es la exposición de motivos. Vamos por el principio, dice que hay que cumplir con compromisos internacionales, con el GAFI, que las recomendaciones 24 y 25 dicen que para efectos de combatir también el lavado de dinero, se debe de identificar quién, a través de personas mercantiles, a través de fideicomisos o de contratos análogos, está siendo el que está aprovechando esos vehículos corporativos, y eso es lo que principalmente es identificar para efectos fiscales quién es el beneficiario, quién usa, disfruta o goza de los beneficios de pertenecer a una persona moral, o bien a un fideicomiso, o como lo marca el código, alguna figura análoga. Por ejemplo, podría ser una asociación en participación. No es limitativo, lo que claramente dice es personas morales y fideicomisos. Dentro de los fideicomisos tenemos a los fideicomitentes, a los fideicomisarios, y algo muy interesante, a los fiduciarios, que también deben de identificarse. Pero bueno, ahorita lo platicamos un poco más adelante. Entonces ese es el primer punto de partida. Nos pide la legislación fiscal, y algo muy importante, porque por eso a lo mejor andamos perdidos, dicen que como parte de la contabilidad hay que identificar al beneficiario controlador. Entonces, la primera pregunta sería, ¿de quién es la carga? Pues del contribuyente, pero operativamente, ¿quién lo hará? Y yo me regreso un poco a la parte de la ley antilavado. Yo vendo un automóvil y yo no te creo que tú eres el beneficiario final, o por lo menos esa tendría que ser la presunción. Exacto. Y entonces te pregunto, oye, el coche te lo estoy vendiendo a ti, pero presumo que tú no eres el beneficiario final. Que hay un tercero. Que hay un tercero. ¿Qué tanto en la práctica crees que tenga un beneficio informativo para las autoridades el hecho de que me diga sí o no soy el beneficiario? ¿Qué tanto Pues es un tema más, esto? Claro, y qué buena pregunta, doctor. Es un tema más de control. Ya llevamos varios años con la aplicación de la ley antilavado. Las citas de verificación en materia de antilavado están al día, y efectivamente nadie en su sano juicio va a informar realmente quién va a ser el beneficiario de un bien que se está comprando, de un servicio que se está prestando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo veo como un tema más recaudatorio, y ahorita vamos a platicar la parte de sanciones en este beneficiario controlador para efectos fiscales. ¿Por qué? Porque lo único que ha hecho el SAT en visitas de verificación, más allá de indagar realmente quién es, oye,
en el ejemplo que tú decías, vendo un automóvil, tienes el formato cumple con los requisitos de la ley, el reglamento y las reglas de carácter general, no, te sanciono. Pero hasta ahí queda. Realmente no hay un trabajo, digamos, de inteligencia para saber quién es el beneficiario controlador en materia de antilavado, y la autoridad fiscal, que es el SAT la que verifica esta ley, se ha tornado en las visitas de verificación y en los procedimientos sancionadores nada más establecer el formato no cumple con los requisitos de ley o omitiste de llenar el formato, y entonces te multo. Pero realmente creo que el espíritu de la ley no se ha colmado para saber quién realmente está siendo el usufructuario, quién está teniendo el beneficio, el disfrute de esa actividad. Entonces, ahora que nos lo llevan a la parte fiscal, realmente es un tema de obligación formal, o la autoridad con esa información, que mucho ya la va a tener, lo vamos a ver, va a saber qué hacer con esa información. Sí, porque al final del día, y creo que eso es un tema cotidiano, creo que no está preparado ni siquiera el que recaba la información, y creo que no es una percepción, es una realidad. El que vende el automóvil, el que vende los relojes, el que otorga un arrendamiento, la sociedad civil que recibe donativos, todos esos son entes que ordinariamente se vienen enterando de que tienen la obligación cuando son sancionados, que ha sido el único logro, me parece a mí, claro, de la famosa ley antilavado. No ha habido más que eso, no ha habido... Sanciones económicas altas. Sí, sanciones económicas además altas, ¿no? Pero no ha habido una identificación, como lo sugiere Gafi, no ha habido una identificación de quién está haciendo operaciones con recursos de procedencia ilícita a través de este tipo de mecanismos, que creo que era el objetivo principal de la disposición. Exacto. Y al final se ha volcado todo a un tema más de orden recaudatorio, que creo que hoy ya vemos materializado de una forma muy clara en este beneficiario controlador para materia fiscal. Exactamente, doctor, y lo vamos a platicar ahorita en la parte de las multas. Es de entrada la información que está pidiendo el Código Fiscal para que el contribuyente lo tenga a la mano o lo esté aglutinando para cuando se lo pida, pues es información que ya puede tener de las propias actas constitutivas. Los notarios también tienen que dar aviso. Entonces realmente volvemos al tema, quien sea el encargado, un oficial de cumplimiento, un contador que dé cumplimiento a esta nueva disposición, realmente va a tener acceso a saber quién es el beneficiario controlador, el beneficiario final de una sociedad. Cuando sea un tema de porcentajes o un administrador único quien pueda tomar decisiones en una asamblea, pues creo que los propios documentos corporativos establecerán con claridad quién es el beneficiario controlador. Pero hay muchos contratos, figuras análogas como lo marca el propio código, que se establecen y no necesariamente se registran en la contabilidad para darle un carácter de beneficiario a alguien que no figura formalmente en la sociedad. Yo dudo mucho que se tenga el alcance y se tenga incluso hasta la preparación para poder advertir estos documentos e identificarlo, porque lo importante de todo esto es que es como parte de la contabilidad. Tú, como abogado y contador que eres, dime realmente si esto es parte de la contabilidad. Lo están metiendo en el Código Fiscal, incluso, sí, claro, insisto, por la recomendación 24 y 25 de Gafi de armonizar el tema antilavado con las disposiciones fiscales y saber quién utiliza estos vehículos para defraudar al fisco, y la defraudación va de la mano con lavado de dinero. Pero realmente esto tiene que ver relación con la contabilidad. Yo, de entrada, bote pronto, no le veo mucha. Porque está ahí planteado, ¿no? Porque está ahí planteado. Si te parece, vamos a hacer un corte, y seguimos platicando de este tema sumamente interesante. Estos diálogos fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario, no se vaya. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Bien, pues regresamos a Diálogos Fiscales con el maestro Antonio Monreal Luna. Estamos platicando del beneficiario controlador. La ley antilavado no se ha terminado de precisar, no se ha terminado de cumplir. Ha servido, como dices tú, de un instrumento de recaudación, multas, sanciones, pero no ha habido un beneficio real. Hoy, con la incorporación al Código Fiscal y en ese ámbito, ¿a quién debemos entender como beneficiario controlador? Decías, es el que al final del día está generando algún tipo de provecho por ser parte de una
sociedad mercantil, de un fideicomiso, entre otras figuras. Exactamente, y incluso la redacción es un poco confusa, y ahorita platicaremos de la regla miscelánea, de cómo nos dice que debemos interpretar la ley. También creo que hay un tema ahí de reserva de ley, lo comentaremos, va identificado nada más identificar a la persona física o grupo de personas físicas que están teniendo control en una sociedad mercantil. En algunas partes la legislación dice sociedad mercantil, en otras sociedades morales, pero bueno, generalmente a quien tiene control efectivo, y aquí podría entenderse que a partir del 15% de la parte de tenencia accionaria ya debe entenderse que hay un beneficiario controlador. Esta disposición es diferente, por ejemplo, a la que está en el 26 de código para el tema de hablar del socio controlador para otros efectos fiscales que en otras disposiciones, pero aquí mínimo, si ya tienes un 15% de la participación accionaria, ya te deben de identificar como beneficiario controlador. También si tú realmente ejerces poder dentro de la sociedad y tienes poder de mando para tomar acuerdos, para mover a personal. Generalmente lo que hace el Consejo de Administración o Administración Único, de hecho la ley y la resolución miscelánea dice que cuando todos los criterios no se puede identificar a prima facie al beneficiario controlador, pues el administrador único será el que sea identificable, o en su consejo, o en su defecto, perdón, el Consejo de Administración. Pero realmente, para ponerlo en palabras muy llanas y decir, es quien realmente vaya a ser el que aproveche la sociedad del fideicomiso. Por ejemplo, en un fideicomiso me queda claro que más que el fideicomitente, el fideicomisario es el que va a ser el que recibe los beneficios del fideicomiso, es el que va a ser el beneficiario controlador. En una asociación en participación, el asociante o los asociados, todos pueden ser. Y insisto, lo que marca la reforma, la exposición de motivos, es que cualquier acto jurídico que para efectos fiscales alguien distinto a quien surge aparezca en el acto jurídico tiene ese beneficio, tendrá el carácter de beneficiario controlador. Por eso yo veo muy difícil, salvo el tema de escrituras corporativas, poder identificar con mucha claridad de prima facie, como se dice, al beneficiario controlador. Y el tema, doctor, también no es menor, porque si bien el artículo 32 que comentabas nos establece dos fracciones de identificar a este bloque o a este bloque en función del beneficio que obtengan, o en función de la participación accionaria, o en su defecto del poder que tengan de control en la sociedad, en los consejos de administración, la regla miscelánea que se publica, son 3-4 reglas misceláneas, nos dicen que cómo se debe interpretar. Nos dice, en primera parte debes identificar a cierto grupo de beneficiarios controladores, y si no, simultáneamente, déjenme decirlo de manera coloquial, te vas a la fracción primera del 32, y si no encuentras a nadie, te vas a la fracción segunda del 32, y dentro de los 3 incisos que tomen. No los repito tal cual para no ser tan enfarragosa la plática, pero eso es un tema también legal. Si el código nada más me dice, estos pueden tener el carácter de beneficiario controlador, y la regla miscelánea, porque si hay una cláusula habilitante, me dice que debo de seguir este orden, primero la fracción primera del 32D, y luego la fracción segunda, y dentro de la fracción segunda, inciso A, B y C, no será un tema de criterio de la autoridad, no está metiendo un requisito mayor de interpretación, porque si yo como contribuyente tengo que identificar conforme al Código Fiscal, ahí está mi identificación. Pero la regla miscelánea me pide que los identifique en un orden, o en su defecto, como decíamos, si no hay nadie a quien se pueda identificar, entonces vayámonos como el administrador único o el Consejo de Administración. Entonces son temas difíciles, y la pregunta que hacíamos también, doctor, es ¿quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer el contador de la empresa? ¿Lo va a hacer un oficial de cumplimiento? Recordemos que para efectos fiscales realmente no hay oficiales de cumplimiento, sí los hay para el tema de antilavado, sobre todo en sociedades en los que no ejercen actividades vulnerables, sociedades de bancos, instituciones de crédito, instituciones financieras. Pero entonces la pregunta es ¿quién tiene el alcance? Y otro tema es, cuando sale la ley antilavado, muchos contribuyentes le decían al contador, como parte de la contabilidad, tú me presentas los avisos de actividades vulnerables. Claro. Ahora es, como parte de la contabilidad, ¿quién tiene que identificar esto? Y aparte, ¿quién puede tener acceso? Y ahorita vamos a ver el tema de sanciones, y aparte no nada más es identificar, es poner a disposición de la autoridad, y prácticamente es identificar en tiempo real. Cada vez que hay un movimiento societario, habrá que documentarlo, y sin prejuicio de lo que nos establecen las reglas de carácter general. Y hay que tener lo que hemos visto en otros temas, por ejemplo, materialidad, un tema de control interno. Hay que hacer una bitácora, hay que hacer un manual para saber cómo identificar, porque las sanciones son muy altas, y como lo marca la exposición de motivos, porque lo pide el GAFI y el grupo y los organismos internacionales, tienen que ser disuasorias, ¿no? Tienen que espantar, perdónenme la expresión, al contribuyente para que den cumplimiento. Sí, y digo, al final del día, vamos a platicar más adelante de las multas, al final del día creo que son impactos importantes para la economía de las empresas. Una sola multa, la más barata, parece que anda por el orden de los 500 mil pesos. De 500 a 2 millones, me parece.
Entonces, bueno, no es un tema menor. Pero regresando un poco, ya nos explicaste quién es beneficiario controlador, ya nos explicaste que atañe a las sociedades mercantiles, que atañe a los fideicomisos. ¿Qué tan general va a ser el concepto? ¿A todas las sociedades mercantiles? ¿Todo el mundo tendrá que estar identificando? Todo el mundo. Todo el mundo. Yo lo veo porque la sociedad mercantil, a final de cuentas, es una ficción jurídica y está compuesta de personas físicas. Y la norma va enfocada a identificar a la persona o personas físicas en singular o plural que sean parte de esas sociedades mercantiles. Entonces, de entrada, yo les diría que para una sociedad mercantil, hasta una sociedad civil, si me apuras, que sea contribuyente, ya tiene la obligación a partir de este año de empezar con esta identificación. Y aparte, los fideicomisos, y hay otras figuras, como el mejor ejemplo, la asociación en participación, que no son personas morales como tal, pero tienen personalidad jurídica para efectos fiscales. Todos esos tipos de contratos deberán de identificarse cuando se lleve la contabilidad. Sí, lo cual convierte el concepto en un concepto sumamente complejo, no al alcance de cualquiera. Hay empresas que pues, finalmente terminan recurriendo a servicios externos para la contabilidad, correcto, para la parte jurídica, que muchas de las veces ni siquiera es un área que se contemple en las empresas. Bueno, lo jurídico, cuando esté el problema, no, hasta que llega, no de forma preventiva. Pero presente con esto que nos comentas, en donde dices, tendrá que ser un concepto ya de orden cotidiano, tendrá que haber una identificación ya prácticamente en todos los casos. ¿Qué tendrán que hacer las empresas? ¿Qué tendrán que hacer las empresas que hoy por primera vez escuchan el término, que además incluso, bueno, pues no lo tendrán muy claro, incluso después de la plática? Claro. ¿Qué tendría que hacer una empresa? Digo, que al final del día son costos y es burocracia, ¿no? Y es eso, más obligaciones a los contribuyentes. Lo primero que tendrán que hacer es, sin que la norma nos los pida, es determinar que alguien va a ser el responsable, llámenlo oficial de cumplimiento, llámenlo encargado, llámenlo contador, el responsable de dar aplicación práctica a esta nueva obligación. Y a partir de ahí, lo que marcan las reglas de carácter general es hacer un control interno, un manual. Si quieres, las reglas generales nos dicen lo que debemos de tener como documentación soporte para identificar a los beneficiarios controladores, un manual, y empezar a partir de ahora, de manera retroactiva, porque no es que la disposición empiece para las sociedades nuevas que se van creando este año, sino yo creo que es para atrás, a final de cuentas, y poder identificar con claridad este punto. Sí, ¿te parece? Vamos a hacer un corte porque nos quedamos en la parte más interesante. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando del beneficiario controlador, estos diálogos fiscales. No se vayan. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Bien, pues regresamos a este último segmento. Estamos hablando del beneficiario controlador con el maestro Antonio Monreal Luna. Decías, bueno, y todas las personas morales tendrán que implementar este esquema, personas morales que entendemos como esa ficción jurídica que tiene una personalidad jurídica, patrimonio propio, y sin embargo, en una suspicacia por parte de las autoridades dicen, sí, pero yo no creo que tú seas el que gana con esto. Detrás de ti hay alguien que está obteniendo un beneficio y ese es al que quiero encontrar. De por sí es complejo entender a veces la figura de la ficción jurídica de una persona moral y decir, ¿sabes qué? Siempre esa persona moral no la pusiste para que gane, sino para que gane alguien detrás, o por lo menos eso percibe la autoridad, y ahora hay que reportarlo. ¿Cada cuándo se generan los reportes? ¿Cada que hay una modificación? ¿Cuándo es que tenemos que empezar a actuar en ese ámbito de...? Mira, doctor, también qué buena pregunta esta, para ser un tema operativo es... no se generan reportes como la ley antilavado, no hay que estar presentando avisos de manera mensuales, siempre y cuando sea requerimiento de autoridad. Y en otras pláticas contigo hemos platicado de facultades de comprobación y de gestión. Aquí dice que hay un procedimiento un poco parecido al tema del 63 de código, me requieren y en 15 días yo tengo que entregar la información. Entonces no es que yo lo tengo aquí generando pues mes con mes o cada vez que haya movimientos corporativos o que yo pueda identificar exactamente un beneficiario controlador, y la debo de tener guardada dentro de la contabilidad para que cuando la autoridad me la requiera
hay un procedimiento 15 días, hay una prórroga por 10 días más, pero es justamente cuando la autoridad prácticamente ejercerá sus facultades de gestión a través de un requerimiento de información. Quiero pensar yo que el requerimiento también podría ser dentro de facultades de comprobación, independientemente de lo que se esté verificando, pero sí el propio código establece que será a solicitud de la autoridad y el no atender el requerimiento de información genera de entrada la multa. Pero hay otro tema también muy importante que dice que la información debe ser de manera fidedigna, completa y actualizada. Y estos términos pueden ser muy subjetivos porque yo creo, como encargado de la empresa, que junté la información necesaria, la documenté, el beneficio del controlador, y no nada más se trata de una entrega. La autoridad me podría decir, oye, pues no es fidedigna, no está actualizada o no es suficiente para mí, y entramos dentro del procedimiento sancionador a un tema de subjetividad de la autoridad, es con esto o con más. Y algo que comentabas tú ahorita de las personas morales también muy interesante. Si de por sí la autoridad, y cada vez lo hace con mayor razón y en el tema fiscal más, y levanta el velo corporativo para realmente fincar responsabilidad a los socios, lo que tendrá que estar haciendo la autoridad ahora es levantar ese velo corporativo, saber quiénes son los socios, pero aparte saber quién está detrás de los socios. Y yo dudo mucho que con la información que se pueda generar al amparo de este artículo y de esta reforma, realmente sea lo que necesita la autoridad, porque quien realmente tiene alguna planeación, tiene el ánimo de defraudar o el ánimo de delinquir, pues lo va a hacer a través de instrumentos que no van a estar en la contabilidad y que el contribuyente no va a poder exhibir. Entonces es un tema, regresando al tema del primer bloque, es un tema de cumplimiento formal y totalmente recaudatorio, porque la exposición de motivos, como lo comentábamos, van multas de 500, 800, 1 millón y de 2 millones de pesos, y dice que deben ser altas, dice el IGAFI, para desincentivar estas conductas. Entonces, pues imagínate, si por una declaración te multan por 14,000 pesos, mejor te hago un requerimiento de información, no lo satisfaces y te multo hasta por 2 millones, porque aparte no es por acto o por requerimiento, es por beneficiario. Si mi empresa o estas empresas grandes tienen 10 beneficiarios que yo no pude localizar, van a ser multas por 20 millones de pesos. Sí, aquí el tema es que deja de ser un tema sancionador, deja de ser un tema recaudatorio, y en algunos de los casos van a ser penas, multas excesivas, claro, que incluso pueden terminar con la vida de empresas. Totalmente, como ha pasado con las multas de ley antilavado, de actividades, de las multas de los avisos de actividades vulnerables. Hemos visto millones de pesos en multas, nada más por no dar cumplimiento al requerimiento formal. Y un tema muy importante, doctor, que no podemos dejar de paso, es que trae aparejado una reforma con la opinión de cumplimiento. Si la autoridad me requiere, claro, y no le entrego, más allá de la sanción económica que podrá impugnar, garantizar o pedir eventualmente una reducción, la condonación ya quedó atrás, que prácticamente lo mismo, es una opinión de cumplimiento negativa. Y creo que hoy más que nunca, para las que contratan con gobierno y con empresas privadas, que la opinión de cumplimiento es el primer indicativo para poder entrar como proveedor de bienes o servicios, será negativo. Si en la práctica el hecho de pagar una multa cualquiera de carácter formal, que no nos limpien la opinión inmediatamente y estar sufriendo para que nos dé una opinión limpia, quiero yo ver que cuando una opinión sea negativa por virtud de una multa, realmente hasta que yo no acabe mi litigio y demuestre eventualmente que la autoridad estuvo mal al sancionarme, la opinión no va a ser limpiada. Entonces tú sabes que hemos platicado de muchas formas de pagar la empresa, embargo de cuentas, cancelación de sellos, pero el hecho de que tenga una opinión negativa, realmente yo he conocido empresas que están paradas porque no pueden cobrar, porque no lo pueden parar. Entonces creo que no hay una correlación, el hecho de que yo no pueda identificar correctamente a mis beneficiarios controladores, a que me den una opinión negativa por ese hecho. Sí, digo, el fondo lo has dicho ya varias veces. ¿A ti te parece que hay un fondo recaudatorio en el tema? Totalmente. Más allá de un tema de cumplimiento y un tema de lógica conforme a los requerimientos de GAFI, eso parece que ha quedado claro. Desde tu expectativa y desde la perspectiva que conoces de cómo han actuado las autoridades en los últimos tiempos, ¿te parece a ti que va a ser un tema que va a empezar a tomar muy en serio la autoridad, que va a empezar a hacer revisiones en ese sentido? Claro, y más que revisiones, simples requerimientos de información, y lo digo por el antecedente que he visto en procedimientos que ha atendido de verificación de la ley antilavado. La autoridad es sumamente estricta y a pesar de que son cumplimientos formales, impone las sanciones y dicen ve al tribunal y que me las declare nula. Y justamente he visto muchos procedimientos por no identificar correctamente, incluso a través de un formato preelaborado al beneficiario controlador, las multas son altas. Entonces creo que aquí la autoridad, más allá, el Estado siempre tiene inteligencia y sabe quién está detrás de las empresas. Yo creo que es un tema más bien recaudatorio, que, insisto, para cobrar 2, 4 millones a veces a una pequeña empresa, a una persona física, una auditoría fiscal se tarda 1 año y medio, 2. Aquí es más fácil requerirte información, decir que es fácil. Y finalmente, doctor, nada más para aclarar,
¿Por qué estamos en un estado de inseguridad jurídica? 2, porque la regla miscelánea impone mayores requisitos, o por lo menos para la interpretación. Incluso me pide, imagínate, hasta un alias, que yo identifique el beneficiario del alias. Me llamaba la atención, me piden el alias, ¿no? ¿Cómo le dicen al...? ¿Cómo le dicen? Pues hay algunos que en la televisión sabemos cómo le dicen, pero yo no sé cómo le dicen. Sí, en su casa le dicen gordo, ¿no? Exactamente, mi amor, o lo que quieras. Entonces, ese tema. Y 2, también dice que en caso de interpretación, en lo que no se pongan las disposiciones fiscales, se irá el tema del soft law, es decir, a los instrumentos internacionales que no son propiamente tratados internacionales, pero como las recomendaciones del GAFI. Y es otro tema, hasta dónde alcanza, y es un tema jurídicamente bien interesante, hasta dónde la autoridad mexicana puede, para motivar un acto, basarse en documentos internacionales. Sí, totalmente. Digo, hay un tema ahí donde deja de respetarse la ley por un exceso de formalismos que impone la misma autoridad, que después te va a sancionar con ello, ¿no? Me parece un ejemplo muy rápido es las normas de información financiera, que no deberían ser motivación de un acto de autoridad, ya lo están siendo. Quiero yo ver que una multa las motiven en las recomendaciones del GAFI y que tengan el carácter pues vinculatorio que realmente no lo tienen para los particulares. Sí, totalmente. Y finalmente, algo que no le gusta al Estado, esto genera que haya una mayor participación de profesionistas como tú, que están asesorando a las empresas, como tratamos de hacerlo nosotros, que finalmente tenemos que estar de la mano con el contribuyente y con la gente como no le ha gustado. Toño, pues te agradezco mucho. Te agradezco mucho la información sumamente valiosa, sumamente importante. Espero que la gente lo tome en cuenta. Hablamos de beneficiario controlador y, bueno, como siempre, la invitación para que nos sigas ayudando. Esto es Diálogos Fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Nos vemos en la próxima emisión.